En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema. Afirma las otras cosas que están para morir. Apocalipsis capítulo 3 versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Aquí la vigilancia en la oración, que será el medio por el cual puede tener la oportunidad de salvarse, refiriéndose al ángel de la iglesia en Sardis. Pero parece, según la Escritura, que este ángel anda tan mal que se va deteriorando aún más y más, día tras día. En vez de mejorar sus obras, va de mal en peor. Y les será necesario meditar mucho y pedir perdón y dirección a Dios de lo que ha hecho mal. Y más que todo, la vigilancia en la oración. Esta vigilancia es lo que denota a un servidor de Cristo
tendrá que mantenerse firme en la oración para no caer en la tentación y pedir mucha sabiduría, tener una buena comunicación con Dios y la última, para contrarrestar los ataques o dardos y engaños de Satanás y sus demonios. Cosa que no debe ignorar. Aunque la Biblia dice que hay que pedir, pero no solo se trata de eso. Tienes y debes conocer a Dios con una entrega genuina y relación con Él, así como hacían los antiguos. Ellos no hacían nada si Dios no estaba con ellos en cada misión. De eso, mi querido oyente y servidor y hermano en Cristo, debemos asegurarnos todos. Si realmente está usted siendo dirigido por Dios, debe hacerlo como lo hizo Moisés, siervo de Dios. Si ese es su llamado, hágalo, pero no vaya solo. Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 15. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Antes de continuar, este es mi deseo, que usted no solo escuche, sino que medite acerca de esto. Y le haré una pregunta. ¿Cree que Dios habla personalmente a cada uno hoy en este tiempo? ¿Cuál sería su respuesta? Pues bien, quiero darle una buena noticia. Dios aún lo sigue haciendo. Pero algunos dirán: Dios nos habla por medio de los predicadores, también leyendo la palabra de Dios. Es cierto que Dios habla así, pero digo, ¿ha escuchado a Dios con voz audible? Hermano y hermana en Cristo, pida a Dios que le hable por favor y no crean las mentiras de aquellos que dicen que Dios no habla. Él es todopoderoso y si algo no está bien, hablará a quien sea. Porque Dios está vivo, Él no está muerto. Y Él lo hará. No vaya a ser que llegue el momento que cuando clame, Él ya no quiera responder. Porque llegará el momento que dejará de hablar y guardará silencio. Porque algunos siguen rechazando el consejo y la sabiduría que viene directamente de Jehová Dios. Creo más bien que si habla y digo audiblemente, será mejor escuchar. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1 versículo 28 al 33. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Entonces, con todo lo relacionado a ser vigilante en la oración, nuestro Señor Jesús nos enseñó a hacerlo con frecuencia y sin desmayar. Él lo hacía todo el tiempo. Estaba bien conectado con el Padre Celestial.
hablamos de una oración que va más allá del esfuerzo humano. Tendrá que hacer morir el yo y dejarse llevar por el Espíritu Santo para que haga la obra según sea su voluntad. Como dice la Escritura en San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 42. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Además, el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 1 versículo 11 al 12: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Esa es la parte más difícil para el creyente que quiere servir a Dios. Usted tendrá que hacer algunos análisis para saber si lo que hace delante de Dios es lo correcto o no. O bien, si lo que está haciendo es conforme a la voluntad de Dios o la suya. Digo esto porque a veces podemos creer que lo que hacemos es del agrado de Dios, y este es el problema para los que queremos servir a Dios. Lo hacemos con la voluntad de la carne y no conforme a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Y este es el punto del cual muchos podemos fallar. Así que no estoy exagerando, esto es serio. Si se trata de hacer la obra de Dios, la carne debe quedarse a un lado y dejar que Dios obre como Él quiere. Pero lo lamentable es que a veces creemos tener un llamado de Dios, pero del cual muchos profesan y sin embargo fueron elegidos por el hombre. Y cuando esto pasa, suceden muchos problemas. ¿Y cuáles son estos problemas? Al menos los más notables. Número 1. No entiende el lenguaje espiritual. No entiende el Espíritu Santo, o sea, no lo conoce. Todo lo hace según la carne. Y esto está escrito en 1 Corintios capítulo 2 versículos 12 a 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Y otro problema del cual se podría enfrentar y que muchos podríamos fallar es que lo hacemos todo por vanagloria. Que por ser un líder o un pastor lo tiene que respetar y hacer caso a lo que él dice, y sin embargo, aunque las cosas estén muy mal, la gente tendrá que acatar y obedecer lo que dice y demanda de su congregación. Y esto es lo que sucedía en la iglesia de Sardis. Número 3. La otra causa para la cual se podría fallar un líder es por el amor al dinero. Es cierto, y no estoy inventando, muchos predican por el amor al dinero. No por el amor a las ovejas ni por amor a las almas. Y a esto no vamos a darle mucha explicación porque todos saben que la raíz de todos los males es el dinero.
y que también está escrito en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Así que, por no atender lo que el Espíritu Santo dice, aunque todo lo haga por vanagloria y aunque esté extraviado de la fe, por eso y muchas cosas más, Dios le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso nuestro Señor manda a la iglesia de Sardis, que está en un punto que lo único que le queda, posiblemente los valores espirituales de amor, gozo, paciencia y paz. Y aún lo más significativo, que es el amor a la misma obra, pero que lamentablemente continúa declinando. Y esta es la última señal que nuestro Señor le da a la iglesia para que todo lo que falta muera. En lo personal, de lo poco que me ha mostrado Dios, he visto cómo aquellos que decían tener un llamado, cayeron y dejaron el evangelio y se fueron en pos de otros dioses. Se fueron al mundo en pos de vicios y además predicando otro evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez podría hacerlo porque tiene ciertos intereses personales, ya sea emocionales, sociales o también económicos, que es lo más seguro. Ignorar al Señor Jesús de esta manera. La verdad, no se espera nada bueno de un líder que haga la obra de Dios por intereses personales. Qué lamentable hecho no poder escuchar el consejo que viene de parte de Dios. Podríamos analizar esto. Del líder de la iglesia en Sardis, es probable que en esta iglesia haya tenido un pasado bueno y muy fructífero, que crecía espiritualmente y numéricamente, con un reconocimiento bueno a la vista de los hombres, pero con el paso de los años, el líder se enorgulleció de la gloria pasada, sin tomar en cuenta de que vivían en una situación diferente. Es cierto que a los hijos de Dios, según las Sagradas Escrituras, todas las cosas son para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Según Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero claramente dice, a los que son llamados. Si usted es cristiano, las cosas le serán provechosas con Dios. Pero sin Él, nada de esto pasará. No podríamos aprovecharnos de esta promesa bíblica si andamos mal delante de Dios. Por eso, no podemos descuidar el don que Dios nos ha concedido para la edificación del cuerpo de Cristo. Además, según dice la Escritura, debemos cuidarnos aún de nosotros mismos como seres que vivimos en esta carne imperfecta. Y que además estamos expuestos a fallar. Digo por aquellos que se creen glorificados. Aunque la gracia es de Dios, Él sabe hacer bien las cosas cuando vamos caminando en su perfecta voluntad. Ahora bien, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Y la mejor recomendación es que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo de aquellos que lo querían intimidar. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén.
Con esto nos da a entender y queda claro para aquel que le gusta meditar, que alguien que sepa leer, orar o ayunar estará expuesto de cualquier manera de caer de la gracia por el descuido de su relación con Dios. Además, Pablo le da estas recomendaciones porque él sabía que aún de nosotros mismos no podemos confiarnos. Y nos da a entender que la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo es la única fuente de enseñanza para entrar al reino de los cielos. Es una realidad que sucedió en aquel tiempo, y aún en nuestro tiempo, cuando un líder cae de la gracia, o mejor dicho, en el pecado, resulta que Satanás lo engaña haciéndolo pensar que aunque esté todo mal, él mismo lo hace pensar que está bien. Y esto es peor aún, tratándose de una persona, aún del ángel, del líder o pastor de la congregación, porque su condición espiritual es deplorable ante los ojos de Dios, y que aún así el ángel de Sardis no admite su error. La verdad, las cosas están tan mal que haciendo esto hará morir las otras cosas malas que van a suceder. Aunque el ángel de Sardis sabe esto, él continúa y no se da por vencido y sigue haciendo lo malo. Por eso Dios le dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todo lo que había hecho antes, desde un principio hasta este momento para levantar a la iglesia, no lo ha hecho a la manera de Dios, ni le ha dado lugar al Espíritu Santo que dirija a la iglesia tal como Dios quiere. Y ha permitido tantas cosas malas dentro de la congregación que al final de todo ya no son del agrado para Dios, y todo lo ha echado a perder. El trabajo encomendado no ha sido bueno y los resultados se ven a simple vista de los hombres, y esto es aún peor, y todos se dan cuenta de lo que está pasando, pero muchos han callado. Por tanto, Dios lo pesa en la balanza y es hallado falto. Esto fue lo que sucedió con Saúl, pues ya lo describimos en el mensaje anterior. Dios lo desechó para que no reinara sobre Israel, y en este caso escogió a David. También Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, por haber traído los vasos de oro y plata del templo de Jehová para usarlos en sus fiestas, aparece una señal en la pared que escribía con un dedo, y esto está escrito en Daniel capítulo 5 versículo 24 a 28. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Ubarsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Amén. ¿Qué significa esto? Que ante los ojos de Dios no se le puede esconder nada. Tal vez el rey Belsasar fue una idea absurda de hacer una fiesta pagana dedicada a otros dioses, a donde había mujeres enloquecidas a causa del vino que bebían. Y aparte de eso, usando los vasos consagrados a Dios. Hago la pregunta, ¿estaba Dios en ese lugar? Claro que no. Pero sí estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Según el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 4 al 6. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real.
y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Amén. Tal como lo hicieron los israelitas en la provocación en el desierto, cuando en ausencia de Moisés, siervo de Jehová Dios, cuando hablaba en el monte de Sinaí, Dios le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces los israelitas dedicaron una gran fiesta al Dios ajeno, que en este caso era el becerro de oro. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dios no pasa por alto los detalles. Y volviendo al tema de Belsasar, aunque Jehová Dios no era el autor de esa fiesta, sin embargo emitió una orden del cielo por medio de una señal en la pared, para hacerle saber el asunto al rey Belsasar y decirle el fin de su reino. Sabemos que Dios reina la tierra y según su propósito, Él permite que gobernantes reinen según su voluntad, pues Él es quien pone reyes y quita reyes. Según el libro de Daniel capítulo 2 versículos 20 al 21 dice: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Así que Dios puede quitar y poner al quien quiere a su servicio. ¿Y quién se lo impedirá? Me pongo a pensar muchas veces, ¿acaso los que lideran hoy en iglesia creen que por hacer estas fiestas paganas, donde se practican cosas ocultas, no serán juzgados por Dios? De igual manera como lo hizo con el rey Saúl y el rey Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor. ¿Acaso se van a esconder de lo que están haciendo algunos en estos momentos? Y hablo de algunos líderes religiosos y cristianos. Creo y entiendo que ustedes ya los conocen. Tal vez Dios no imita juicios escritos en la pared como lo hizo en la antigüedad, pero de algo sí les puedo asegurar: no escaparán del enojo de Dios, y de esto hablamos de miles que predican, cantan y lideran congregaciones muy grandes en todo el mundo, y hablamos de templos supuestamente cristianos. ¿Acaso creen que esta provocación no ha llegado a los cielos? Y que al igual en el desierto fueron hechas por el mismo pueblo de Dios y de aquellos que supuestamente fueron llamados por Dios, y que también nos puede acoger a todos nosotros como creyentes, tal vez de forma indirecta, porque de alguna u otra manera algunos hagan lo mismo, y que también sean cómplices de las obras de las tinieblas. Creo que Dios no nos ha llamado a eso. La Biblia dice que somos una nación santa y linaje escogido, y a esto nos llama el Señor. Según 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. En este mensaje Jesús habla aún más claro y le reprocha al mensajero de Dios de la iglesia en Sardis de una forma directa.
porque es aquí donde hace una separación entre oveja y el pastor, o sea, entre el líder y el creyente. Las cosas malas que suceden en una congregación, lo oculto y lo escondido, y además aún lo visible, es despreciable ante los ojos de Dios. Como ejemplo, aquí es donde se reúnen todas las características de una iglesia totalmente mala y corrupta. Y suponemos que aquí se permite todo. Las características de las formas paganas de adoración no conducen a la genuina adoración, sino que el auge de la emoción y los deseos de la carne y la vanagloria hace aparentemente a esta iglesia inmensamente avivada. La Biblia enseña que a Dios solo se le puede adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Pero lo que sucede en la iglesia en Sardis, y observamos todo lo que sucede en algunas congregaciones actuales de este siglo, ya no es el mover del Espíritu Santo, sino que lo religioso, la gritería y el exceso deliberado de la emoción de la carne no vienen de Dios, sino que proviene del paganismo antiguo y no puede ser el Espíritu Santo. No se transmite la verdad, pero si fuese así, muchos saldrían edificados, transformados, renovados, liberados y no solo eso, consagrados al verdadero evangelio primitivo, donde la unción del Espíritu Santo era lo que conducía a la iglesia a la santidad. Este es y será el principal propósito de Dios, a que todos lleguemos a la plenitud de Jesucristo y al conocimiento pleno de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesús. Si la gente va a una iglesia esperando adorar a Dios, pero si se encuentra con este tipo de iglesia y que usted cree que es la mejor, salga antes de que sea contaminado con la misteriosa doctrina, donde a la verdad se permite todo, y con la falsa adoración, sin tener un encuentro real y personal con Cristo. Entonces, para concluir, hacemos la última pregunta. ¿Qué adora una iglesia como esta? El adulterio, lascivia, la falsa doctrina y la falsificación de la unción del Espíritu Santo, la falsa profecía, la idolatría, el gobierno y el control del anticristo y el espíritu de Jezabel con su doctrina de engaño y de fornicación, entre otras cosas terribles que podríamos mencionar. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando.
Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.